¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy lunes 23 de septiembre del año 2019 vamos a dedicarle el programa de hoy a Ayotzinapa. 5 años de impunidad. Como diría Porfirio Muñoz Ledo, qué manera de hacer justicia y bueno, la lamentada, ¿no? Lo último, el juez primero de distrito Samuel Ventura Ramos, en el sábado del puente pasado, liberó a otros 24 detenidos por la desaparición de los 43 normalistas. Previamente, el 31 de agosto, se le había concedido la libertad a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, miembro del cártel Guerreros Unidos, que había sido capturado el 16 de septiembre de 2015, a casi un año de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el que también hubo otras 6 personas asesinadas. Al Gil se le considera uno de los principales líderes de Guerreros Unidos y uno de los protagonistas de lo que sucedió en aquel septiembre. Pero el juez Ventura concluyó que sus confesiones y la de otros implicados fueron obtenidas mediante torturas por la Procuraduría General de la República, que no había pruebas suficientes ilícitas en su contra, por lo que lo absolvió y entonces pues salió del penal en el que estuvo cerca de 4 años. De ahí que 76 de los 142 presuntos involucrados que habían sido detenidos ahora también están libres. Es decir, estuvo tan mal llevado el caso, aquí podremos preguntarnos si esto fue a propósito, tan lleno de irregularidades e ilegalidades, que precisamente en términos legales, con lo que se tenía hasta ahora, no se podía continuar el proceso. Supuestamente, se acusa a la Fiscalía General de la República de no haber reparado ni reponer las pruebas faltantes. Entre ellas, por supuesto, las grabaciones que hizo la DEA desde Estados Unidos y que implican al Gil y en las que se evidencia que la desaparición de los normalistas fue precisamente en represalia por haber secuestrado autobuses foráneos usados por Guerreros Unidos para el trasiego de heroína a Chicago. Aquí hay la versión de que la Fiscalía General de la República no las entregó y otras versiones que sí las entregó, pero que el juez no las tomó en cuenta. Lo cierto es que ya hay varios liberados que muy probablemente estén llevándose consigo información sobre el paradero de los 43 normalistas. Y podremos también preguntarnos cuánta información se llevó consigo el Gil y los demás que salieron de prisión. López Obrador, por su parte, se comprometió con los padres de los normalistas, estamos hablando del 11 de septiembre, a una reunión con la Fiscalía General de la República, a la que les decíamos acusan de actuar con lentitud, y López Obrador también se comprometió a que se abriría la información del Ejército y Marina que se tuviera al respecto. Esta reunión ya se hizo la semana pasada. Según Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, hay sólida evidencia de que los 43 normalistas siguen en Guerrero, y lo que no nos dice es si están vivos o muertos. Otro compromiso de López Obrador fue el de investigar a los responsables de la investigación inicial. Estamos hablando de Tomás Herón, director en su tiempo de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y a Jesús Murillo Caram, el exprocurador general de la República, el que dijo, ya me cansé, y también el que fue el creador de la verdad histórica, cosa que según la Fiscalía General de la República ya está investigando a estos 2 personajes. Murillo Caram la semana pasada dio una entrevista al periódico La Jornada en donde dice que no tiene nada que ocultar sobre la verdad histórica y que la Fiscalía General de la República avalará lo que él y su equipo encontraron. López Obrador, en otra réplica, dijo, hay que continuar la búsqueda de los estudiantes porque es un asunto de justicia, es un asunto humanitario de la más alta prioridad para el gobierno. Dice que todos están trabajando con ese propósito y no van a faltar recursos. Para ello, están facilitando la participación de organismos de derechos humanos internacionales y de grupos especializados. Y dice López Obrador que puedan venir todos los que iniciaron la investigación sin ninguna limitante. También se comprometió a que cada 2 meses se iba a reunir con los padres de las víctimas, esperando que no fuesen muchos encuentros, porque, bueno, la idea es que pronto se dé la noticia de que ya encontraron a los 43 normalistas. Miguel Concha, en otra editorial del periódico La Jornada, mencionó algunas cosas muy interesantes que convendría leerlas con calma. Entre otras cosas, escribe que tanto las familias como los peritos
entre ellos el equipo argentino de antropología forense, desde los inicios de la investigación, advirtieron que había irregularidades en el proceder de las autoridades y que la evidencia existente no se correspondía con las presuntas declaraciones de las personas presentadas como probables responsables. Mencionó que el grupo interdisciplinario de expertos independientes advirtió no solo la imposibilidad fáctica de la teoría oficial del caso, la verdad histórica, sino que señaló graves irregularidades en la actuación de las autoridades investigadoras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a su vez, en su informe Doble Injusticia, expuso la existencia de fuertes evidencias para concluir que al menos en 34 de las 63 personas imputadas en ese entonces existió tortura. El 31 de mayo de 2018, el primer tribunal colegiado del 21 circuito, en algunas crónicas lo van a encontrar que es del 19 circuito, estamos hablando de Reynosa, Tamaulipas, ¿qué sucede? Al analizar los recursos de amparo interpuestos por la defensa de varios acusados, reconoció la ilicitud de las pruebas, entre otras cosas, falta de exhaustividad e imparcialidad en la investigación, así como principalmente la tortura contra los detenidos. Y entonces este juez ordenó, con base en algunas jurisprudencias de la Corte Interamericana y el Protocolo de Minnesota, que se repusiera el procedimiento, que se excluyesen las pruebas ilícitas y que se crease una comisión de investigación para la verdad y la justicia. Esto con controles externos que estarían dados por la participación de representantes de las familias, familiares y sus representantes, y también de expertos internacionales, por ejemplo, el Grupo Independiente de Expertos, y también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto en acompañamiento al Ministerio Público, que pues llevaría el papel principal de las investigaciones. El 20 de septiembre, este tribunal ratificó que la sentencia debía cumplirse. Días más tarde, estamos hablando ya del 26 de septiembre, López Obrador se reunió con los familiares de los 43 y en esa reunión estuvieron presentes Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero, que sería la futura secretaria de Gobernación. Ahí se acordó que el Ejecutivo, el 1 de diciembre, emitiría un decreto para la creación de la Comisión de la Verdad. También se dijo que el nuevo organismo no enfrentaría obstáculos en la investigación y que en la misma participarían la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En ese entonces se levantaron varios pronunciamientos a favor, pero también, hay que decirlo, hubo varios pronunciamientos en contra de dicha comisión porque pues, los muy leguleyos me empezaron a decir que esa comisión invadiría facultades del Ministerio Público, aun cuando, como les comentaba hace un momento, el propio Ministerio Público participaría y conservaría la investigación, mientras que cada interviniente, es decir, los representantes de las víctimas, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Asistencia Técnica Internacional, en el marco de sus facultades, podría calificar estos delitos como graves o no graves en términos de violación o no a los derechos humanos. Ahí, los representantes gubernamentales de ese entonces esgrimieron que esta comisión desbordaba las facultades constitucionales del Ministerio Público. Además, la Procuraduría General de la República se negó a seguir las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos y del Tribunal Colegiado de Tamaulipas y encubrió a quienes torcieron en ese entonces la investigación hasta el último día de la pasada administración. Y nos quedamos ya con el nuevo gobierno. Con ese nuevo gobierno se creó una comisión para la verdad y el acceso a la justicia del caso Ayotzinapa, así se le llamó, en el que participan padres de familia y también están 4 organismos no gubernamentales, esto para asegurar el acceso a la verdad y la justicia, y es encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas. Junto a esta comisión se creó también un grupo de acompañamiento técnico por el cual colaborará o está colaborando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, integrada a su vez por miembros del exgrupo independiente de expertos internacionales. Ellos van o están ya colaborando en la investigación en el marco de un convenio que les da muchas facultades. Sin embargo, el trabajo de la comisión no ha sido del todo acompañado por quienes tienen la investigación penal en sus manos desde hace por lo menos ya 10 meses. ¿Por qué decimos esto? Porque no se han corregido las deficiencias cometidas por la antigua Procuraduría General de la República, no se han presentado nuevas acusaciones
ni se ha actuado contra quienes sembraron los errores que hoy han llevado a la caída de los procesos contra personas relevantes en todo este proceso. Incluso podemos decir que apenas hace 2 meses, estamos hablando de fines del mes de junio, se nombró al fiscal especial para el caso, estamos hablando de Omar Gómez Trejo. También hay que decir que la Secretaría de la Defensa Nacional no ha dado toda la información que corresponde, ni los informes de los militares que hicieron labor de inteligencia en Iguala, ni su acervo fotográfico y fílmico. Tampoco la Policía Federal. Esto pese a que integrantes de la corporación participaron directamente en las desapariciones y ahí, desde esta corporación, no se ha brindado la información disponible. Ahora urge, superurge que las personas que tienen en sus manos el caso se apresuren a evitar que más personas con información sobre el paradero de los estudiantes eludan la justicia. La liberación del cabo Gil coloca a la Fiscalía General de la República en la obligación de investigar la investigación, es decir, a poner bajo la lupa a sus empleados o exempleados que intervinieron para enturbiar el curso de las indagatorias. Añadiendo que dicha pesquisa no estará completa si no se incluye a los jueces que han hecho gala de generosidad en el tratamiento de los presuntos culpables. Ojalá Gertz Manero, el fiscal, y su equipo entiendan y agilicen las indagatorias, lo cual debe de incluir la participación no solo de los funcionarios de la PGR de ese entonces que llevaron el caso, hay que decirlo también, en distintas etapas. Esto es un aspecto crucial, sino también aquí tendría que incluirse el papel del ejército. Ahí tendría mucho que decir el general Luis Crescencio Sandoval González, o por lo menos abrir expedientes, y también cómo participaron los que estaban en ese entonces en los gobiernos federal, estatal y municipales, así como también de los grupos delincuenciales en pugna en Iguala y en la instancia correspondiente también las actuaciones del Poder Judicial, del que poco se ha hablado. Hasta últimamente que se han dado este tipo de liberación de presos. El director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, estamos hablando de Santiago Aguirre, señaló: la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que preside la comisión, hace un trabajo serio, pero otras instancias del Estado mexicano no han estado a la altura, como la Fiscalía General de la República, que dejó esos procesos descuidados y ahora estamos viendo las consecuencias. Vaya, hasta el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, que ya fue a hacer declaraciones allá a la comisión junto con algunos colaboradores, pues mencionó algunas cosas interesantes, obviamente con su poco grado de credibilidad. En esa comparecencia que estuvo ante la comisión, dijo que el entonces presidente Enrique Peña Nieto se negó a recibirlo y conocer la versión del Estado de Guerrero. Y también dijo: muchos elementos de la llamada verdad histórica se están desvaneciendo. Lamentó que su gobierno haya sido desplazado de la indagatoria por la PGR, pues si no le tenían nada de confianza, imagínense, dice, ya que la Fiscalía Guerrerense, que realizó las primeras pesquisas, dice el exgobernador Aguirre, que en ese entonces su procurador era Iñaki Blanco, logró la consignación de más de 30 involucrados a quienes, dice él, no se les torturó y sus expedientes fueron debidamente elaborados, dice, tan así que aún permanecen en prisión. Aguirre insistió en que deben de incorporarse a las nuevas investigaciones las actas elaboradas por la Fiscalía Estatal hace 5 años y que se esclarezca un personaje aquí del que poco se habla también en las crónicas, que es el patrón y que es una de las principales recomendaciones hechas también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y por qué el patrón? Porque aparentemente es el supuesto autor intelectual de los hechos. Vidulfo Rosales, el abogado de los padres, de los familiares de los 43 normalistas, a su vez indicó que hubo varios puntos planteados que no fueron respondidos ni por Aguirre ni por sus ex colaboradores. Por ejemplo, cuestionó la relación que tendrían elementos de la Policía Ministerial, estamos hablando de la Policía Estatal de Guerrero, con Guerreros Unidos precisamente, y también comentó que otros datos apuntan a que varios policías estatales tuvieron los teléfonos de los estudiantes. También cuestionó que antes del hallazgo del basurero de Cocula, la Policía Estatal ya tenía custodiado ese lugar, es decir, que aparentemente ya estaba ahí, pues, dado el argumento de que ahí iban a aparecer supuestamente los restos o ahí se iban a encontrar vestigios de ellos. Vidulfo Rosales también escribió una columna en La Jornada. Nos rememora, saco algunas cuestiones, nos rememora hacia julio de 2014,
nos dice, en Ayotzinapa hay tensión. Desde hace 2 años existe una confrontación con el gobierno del estado que encabeza Ángel Aguirre Rivero tras la ejecución extrajudicial que sufrieron 2 estudiantes en la autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011. No sé si usted la recuerda. En ese entonces, escribe el abogado, la Normal y algunas organizaciones sociales iniciaron una desigual lucha exigiendo juicio político contra el gobernador. La demanda no prosperó. Los diputados federales la mandaron al archivo. Sigue escribiendo Vidulfo. Aguirre salió airoso y la emprendió contra la Normal rural. 2 veces han sido brutalmente reprimidos, una en Atoyac y otra cerca de Iguala, en Casa Verde, con saldo de varios heridos. En esta última, los policías federales dispararon al aire hasta disuadir la protesta estudiantil. Decenas de jóvenes detenidos fueron a parar a la fiscalía, otros corrieron por los cerros hacia la Normal. Pese a todo, las normales rurales continúan en pie a contracorriente de la represión gubernamental. Además, existe la posibilidad de que estos estudiantes, dice él, salgan dirigentes de la estatura de Lucio Cabañas y Otón Salazar. ¿Será que por eso quieren desaparecer a los normales? Y sigue escribiendo el abogado. Es septiembre y se hacen los preparativos para la marcha del 2 de octubre, donde se recuerda la matanza de Tlatelolco y se exige justicia. Esto ya lo contextualiza justamente el año de la matanza. Hay que conseguir autobuses y recursos para el traslado a la Ciudad de México. La tarde del 26 de septiembre los estudiantes salen en 2 autobuses, estos de la marca Estrella de Oro, a realizar una colecta. Enfilan hacia Iguala. En Chilpancingo no se podía porque un día antes la policía lo rechazó violentamente y ahora están bajo la mira y esperan su llegada. En la entrada de Iguala empiezan el boteo. Un incidente los obliga a ingresar hasta la terminal Estrella Blanca. Lo ocurrido más tarde es ampliamente conocido. Los estudiantes se enfrentarían la peor de las represiones. Hasta ahí dejo parte del texto del abogado. El miércoles 18 de septiembre de este año se dio precisamente la reunión privada de los padres de los 43 normalistas con Alejandro Gertz Manero, quien anunció que las investigaciones se retomarán prácticamente casi desde cero debido a las irregularidades del proceso, y dice Gertz Manero, con base a las propuestas del grupo de expertos independiente, con todas las líneas de investigación abiertas. Los padres pidieron a su vez que se enjuicie al exprocurador Jesús Murillo Caram, al encargado de la investigación de la administración anterior, Tomás Herón de Lucio, y a todos los exfuncionarios que pudieron haber incurrido en irregularidades y que se tomen las medidas necesarias para evitar que salgan de prisión más de los detenidos del caso y que buscarán que quienes han quedado en libertad por supuestos errores en el proceso puedan ser indagados ahora por desaparición forzada, delito que no prescribe. Fijaron como plazo diciembre de este año para ver avances concretos. Mientras, y con eso terminaríamos, uno de los estudiantes que estuvieron en esa noche de Iguala plantea la posibilidad de que hubiese sido el mismo gobierno el principal responsable de la desaparición de los normalistas y que después, ya viendo la magnitud de los hechos, haya metido en el escenario a Guerreros Unidos en todo este entramado. Señalaba que la toma de camiones es cada año. Entonces se cuestiona a él, ¿cómo entonces los que se encargaban del trasiego de drogas no iban a prever esto? Más aún, dice él, si nos tenían monitoreados desde la Normal. Qué terrible situación. Ojalá ahora esta comisión y la Fiscalía General de la República nos digan realmente con certeza qué le sucedió a estos 43 normalistas y también, pues, se haga justicia a las 6 personas que murieron en la noche de Iguala. Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica.